días a todos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y comenzar con el mensaje de esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tienes una congregación tan preciosa aquí en este lugar. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, de mantener este servicio, estas puertas de este templo abiertas para que este grupo tan bonito se congregue aquí. Nos congreguemos para adorarte, para exaltarte y para recibir de ti la instrucción, la enseñanza. Esta mañana, Señor, ponemos nuestro corazón y nuestras mentes, nuestros pensamientos en tus manos. Ayúdanos, guíanos, dirígenos. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y que esta palabra que vamos a escuchar podamos ponerla por obra y sea de edificación para todos los que nos conocen y para todos los que nos escuchen, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, entonces, hermanos, han notado que esta iglesia está creciendo, ¿verdad? Amén. Cada vez que puedo lo digo porque estoy muy feliz, muy contenta de que la obra de Dios sigue avanzando. Entonces quería esta mañana que junto conmigo ustedes vayan a través de esta historia que les voy a contar, imaginándose los hechos, viviendo juntamente con esta iglesia que les voy a poner de ejemplo. Porque cuando una iglesia está creciendo, no faltan los problemas, ¿verdad? Crecen las familias y crecen los problemas, ¿verdad? Cuando una pareja se casan, bien felices, solamente ellos dos, es un paraíso, una luna de miel continua. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a crecer los niños? Vienen los niños y empieza a crecer la familia. Y luego los hijos se casan y vienen los nietos y crece más la familia, crecen también los problemas, ¿verdad? Pues lo mismo es en una iglesia. En una iglesia llega toda clase de personas con diferentes pensamientos, como dicen, cada cabeza es un mundo, y esto genera problemas. De lo que les quiero hablar está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33, para que me vayan siguiendo. Quiero hacer ese énfasis, hermanos, de que esta iglesia creció y generó muchos problemas. Al apóstol Pablo, que fue el que inició esta iglesia, cuando la iglesia de Corinto estaba en sus inicios, el apóstol Pablo siempre llegaba primero a las sinagogas de los judíos, que ya estaban establecidas. Desde el tiempo de Jesús había sinagogas por todo el mundo conocido. Entonces Pablo llegaba primero con ellos, con los que tenían el Antiguo Testamento, la ley de Jehová, ¿verdad? Entonces les llegaba a instruirles, llegaba a decirles que la ley tenía un mensaje que darles a ellos, el cual no habían sabido interpretar. En la ley estaba escrito que iba a venir el Mesías y ellos no se habían dado cuenta de que ya había llegado, que ya había muerto y había resucitado. Entonces llegaba primero con ellos, con los religiosos, con los más problemáticos, y les planteaba que Jesús ya había venido, que Jesús había muerto por sus pecados, para que lo recibieran y crecieran como una congregación y se extendiera el evangelio por todo el mundo. Pero ¿qué pasaba? Ellos muchas veces rechazaban al apóstol Pablo. En medio de gran persecución, el apóstol Pablo tenía muchas veces que huir porque era perseguido, porque era encarcelado, porque los judíos religiosos decían, este hombre viene a enseñarnos doctrinas que no están en la ley, porque les traía el mensaje de salvación de Cristo. Entonces muchas veces lo que terminaba haciendo el apóstol, si ustedes leen las cartas paulinas, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo decía, como ustedes no recibieron el mensaje, me voy a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, que me voy a los gentiles? Se iba a la gente que no conocía el evangelio para nada, ni conocían de la ley, ni sabían que era Jehová, ni nada. Entonces ahí con ellos les planteaba el mensaje de salvación y mucho pueblo venía a los pies de Cristo. Muchos creían de los corintios. Entonces empezaban una congregación bien bonita, una iglesia, en la casa de un hermano. Así se empezaban las iglesias, en la casa de un creyente. Y ahí empezaban a congregarse los gentiles. Pero cuando los judíos religiosos se daban cuenta de esto, no tardaban en llegar.
y empezar a echarla a perder las cosas tan bien que estábamos. Y luego los judíos venían diciendo, les es necesario circuncidarse, deben de guardar la ley, deben de congregarse tales días de la semana, deben de guardar las fiestas y deben de hacer esto y esto y esto para que sean salvos. Entonces el apóstol Pablo les decía, no, ellos los gentiles no deben guardar todo eso porque no son judíos. Dios dio el evangelio para todo el mundo, no nada más para los judíos. Entonces los judíos se sentían inseguros con el apóstol Pablo. Muchos líderes eran removidos de sus cimientos y decían, este hombre anda envenenando al mundo con sus creencias, y lo atacaban, y en algunas ciudades lo apedrearon, lo metieron a la cárcel. En esta iglesia de Corinto el apóstol Pablo tuvo tanto miedo que se le manifestó el Señor, si ustedes leen los primeros capítulos, y le dijo, no temas, porque es necesario que prediques aquí, porque tengo una gran multitud de creyentes, hay mucho pueblo para mí. Entonces Pablo se quedó y predicó en la iglesia de Corinto por 1 año y medio, con gran oposición de los religiosos. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque ahí en el versículo 23, el apóstol Pablo está haciendo como un resumen de la carta que les envió y les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿por qué les estaría diciendo el apóstol Pablo estas palabras a los corintios? Porque ya habían llegado los judíos ahí a meter su cuchara. Entonces empezaban a tratar de hacer a su manera a los nuevos creyentes gentiles. De que deben de circuncidarse, no coman carne sacrificada a los ídolos. Y empezaban a hacer tropiezo para los nuevos convertidos, para los nuevos creyentes. Y a Pablo se le conmovía el corazón viendo esa injusticia. En lugar de tener la mirada puesta en el Señor, en que se estaba extendiendo el evangelio, y almas que antes eran tan idólatras, ahora estaban dejando sus ídolos y creyendo solamente en el Hijo de Dios, y estos hombres venían a corromperlos. Hermanos, aquí en esta iglesia hemos llegado, cada uno de nosotros, con diferentes creencias. Algunos traemos un trasfondo de iglesias pentecostales, otros traemos trasfondo de iglesias católicas, otros traemos trasfondo de iglesias metodistas, de iglesias luteranas, qué sé yo, de diferentes. Entonces había ciertas diferencias allí, en esos lugares donde nos congregamos en algún momento de nuestra vida. Y ahora venimos aquí juntos y traemos muchas veces arrastrando eso. Y luego nos empezamos a fijar en las demás personas y decir, este no anda conforme a la palabra, este no anda bien con el Señor, porque mira cómo anda. Porque estamos viendo cosas que no son esenciales para la fe como cosas que sí son esenciales para la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia están escritos mandamientos, regulaciones, ordenanzas de Dios que son, o doctrinas, si así le queremos llamar, bíblicas, que sí son esenciales para nuestra salvación. Como por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Esa es básica. Si no la creemos nosotros, pues todavía no hemos sido salvos. Si no creemos que la salvación es por fe, entonces todavía no somos salvos. Fíjense. Esas son doctrinas esenciales. Si no creemos que la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, infalible, entonces si no creemos en ella tal así, de esa manera, no somos salvos todavía. Esas sí son esenciales para la salvación, pero hay unas que no son esenciales para la salvación, como por ejemplo, que la mujer se pinta, que porque ahí dice en la Biblia que la mujer debe de vestir de una cierta manera, de traer peinados no ostentosos, ¿verdad? Y mucha gente en otras congregaciones nos enseñó que ni siquiera se pinte la hermana, que se ponga vestido, que no se corte el pelo, que traiga el pelo largo, incluso que se cubra la cabeza. Todas esas cosas no son esenciales, pero la gente las ha puesto al mismo nivel de las que sí son esenciales. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Síganme ahí en esa idea, ¿eh? Ahorita la vamos a ver más clara por qué les dijo eso el apóstol Pablo. Resulta que a mí llegan hermanas y me han preguntado,
hermana, ¿me puedo pintar? Porque tenían esa idea allá en otra congregación donde fueron. Y yo les voy a decir, pues depende, hermana, ¿verdad? Porque hay hermanas que se ven perfectas sin nada de pintura. Pero habemos otras que si no nos ponemos algo nos dice, hermana, está enferma. Y les digo, no, nomás que no me puse tantito, sabe, usted sabe, ¿no? Entonces, que se pinte la mujer, pues a veces sí hace falta. Una manita de gato no le viene mal a nadie, ¿verdad? Que se vea bien, que no se vea triste, que no ponga el evangelio en vituperio, que digan, mira, las cristianas ahí se ven todas como momias. ¿Verdad? No, hay que vernos bonitas, hay que vernos felices. Entonces dicen que si los cristianos pecan porque no traen corbata y saco a la iglesia, no vienen formales, no respetan el recinto. No, hermanos, mira, aquí nadie trae corbata y todos estamos felices, somos libres en Cristo. Aquí dice, todo me es lícito. ¿Me es permitido no traer corbata a los hombres? Sí, porque Dios ve lo profundo de nuestro corazón, si hay orgullo en él. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es lo que Dios ve, lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, como ese tipo de doctrinas, y luego otras dicen, ¿pueden bailar los cristianos? Y yo les digo, hay unos que no pueden, parece que tienen 2 pies izquierdos. No, definitivamente que ni se pongan, ¿verdad? Pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿pueden los cristianos bailar? Ahí está, mire, no todo edifica. Entonces, si seguimos este pasaje, vamos a leerlo todo hasta el versículo 33, para darnos cuenta cuál era el problema en esta iglesia, para comenzar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Entonces ahí tenemos la idea general. De ahí vamos a sacar esa enseñanza que Dios quiere para nosotros, que aplica para nuestros días. Nosotros no tenemos problema con que una persona coma carne, pero en este tiempo ellos sabían que esa carne que estaban comiendo era sacrificada a los ídolos. El pueblo de Corinto tenía muchos ídolos. Cuando Pablo llegó a Atenas, entró a un lugar, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Al Pantenón. Mire, el hermano sí lee la Biblia. Muy bien. Una estrellita, ¿no? Se dio cuenta que tenían dioses para todo y entre ellos había un Dios que decía al Dios no conocido. Entonces de ahí se agarró Pablo y dijo, a este Dios al que ustedes no conocen, es al que yo les predico porque Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Y de ahí mucho pueblo fue salvo en ese mismo día que Él entró a ese lugar. Entonces ellos tenían la costumbre de sacrificarle animales a sus dioses. ¿Y qué hacían con la carne que sacrificaban? La llevaban a vender a las carnicerías. Miren esto, ¿verdad? Nada se desperdicia. De todo agarraban. Y había unos que venían saliendo, de los que creyeron en Cristo, muchos traían ese trasfondo de haber sido idólatras, de haber comido esa carne sacrificada a los ídolos. Pero ya el Señor hizo la obra en ellos, los salvó, los perdonó, y ahora no eran idólatras. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había unos que ya tenían una conciencia libre, les decía, no pasa nada, cómete la carne, no pasa nada, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, Dios ya la limpió, tú puedes comer. Pero esa persona era débil en la fe, y esa persona se sentía que caía en pecado. Por ejemplo, si lo transportamos a nuestra actualidad, yo les puedo decir,
Es pecado que alguien se tome una copita de licor, de vino. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie se va a ir al infierno por tomarse una copa de vino. Ay, a ver si no me meto en problemas. Pero, fíjense, por ejemplo, yo que traigo un trasfondo de haber sido alcohólica, de haber tomado por varios años en mi vida, de haberme metido por problemas por causa del alcohol, mi padre alcohólico. Si alguien me dice, tómate una cervecita, pues no le haces daño a nadie, no pecas con tomarte una. ¿Pecaré o no pecaré? ¿No será ese motivo para que mi conciencia débil vuelva atrás y me empiece a gustar otra vez y diga, una no es ninguna, y me eche la otra? No, entonces esto es lo que pasaba con ellos. Venían saliendo del trasfondo de la idolatría, de haber dedicado esa carne sacrificada a los ídolos y se la comían. Pero todo lo hacían con la conciencia de que estaban haciendo ese sacrificio para el ídolo. Las personas que ya eran libres de la conciencia era porque ellos ya no lo veían así. Ya no estaban haciendo el sacrificio al ídolo, sino simplemente se comían la carne. Le daban gracias a Dios porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Todos los animales le pertenecen a Dios. La carne no les hacía daño. Lo que les hacía daño es tener una conciencia débil de que estaré pecando si me la como o no. Entonces, otro de los ejemplos que les puedo poner a todos aquí es que si nosotros, antes de venir al Señor, éramos muy inmorales, teníamos pensamientos muy sucios, había personas entre nosotros que eso era lo que habíamos aprendido, de esa manera vivimos, nos lo transmitió la sociedad, la cultura, hasta la familia, de que fuéramos personas inmorales y pues no lo veíamos como algo malo. Y muchas se acordarán de las que ya son de mi edad más o menos. En la adolescencia o en la juventud nos íbamos a los bailes vestidas con minifalda. No me imaginen, por favor, así, hermano. Nomás les estoy poniéndoles ejemplos. Vestidas con minifaldas, casi sin blusa y todo eso. ¿Qué pasaba? No pasaba nada, porque éramos inmorales, estábamos sumidas en el pecado, pues no notábamos nada de malo en eso. Y los hombres igual, podían andar en lugares así, donde las mujeres andaban medio descarriadas y todo, y ellos pues estaban acostumbrados. Nomás agarraban carne por donde quiera. Pero ahora, hermanos, ya cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros, ¿cómo he de vestir al templo de Dios? Lo digo para las hermanas, porque los hermanos es raro que se vistan así como medio provocativo, ¿verdad? No, más bien no, pero las hermanas, de repente vestirnos de cierta manera que tenemos que meditar. Este es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo lo he visto? ¿Cómo debo vestir ahora que soy una hija de Dios? ¿Y por qué razón les digo esto? ¿Porque soy religiosa? No, hermanos, sino porque todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo conviene. Hay hombres que son débiles, que todavía son inmorales. Entonces, para ellos eso puede ser una piedra de tropiezo. Pongan atención a lo que les digo. Hay tiempo y lugar para todo, Eclesiastés 3, ¿verdad? Claro, si van a la playa no les voy a decir, no, hermana, cúbrase, le va a dar un resfriado. No, pues va a la playa, tiene que ponerse su short, su traje de baño, vaya adelante. Pero cuando estemos en lugares donde hay personas débiles en la fe, entonces cuidemos de ellos. Esa es la idea del pasaje. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo quería promover? ¿Para qué Dios nos dio la libertad? ¿Tenemos libertad en Cristo? Sí, somos libres de conciencia porque Él ya nos salvó, nos perdonó, nos está limpiando poco a poco, sí. Pero había ahí en la iglesia muchos débiles. El apóstol Pablo quiere hacerles conciencia. No todo conviene, no todo edifica. Veamos por el bien de los demás. ¿Para qué nos dio la libertad Dios? Para fomentar la unidad en la iglesia. Entonces, van a llegar personas aquí a esta iglesia de otras denominaciones con trasfondos religiosos fuertísimos. Aquí han entrado ya y en cuanto entran, hermanos, todavía ni siquiera se sientan, de allí se han regresado. ¿Por qué creen? Porque han oído que en la alabanza se toca la guitarra eléctrica,
porque han visto que hay instrumentos. Ellos esperaban ver nada más, como es una iglesia, dice en el internet que somos una iglesia, pues ustedes ya saben de qué denominación, para no hacer comerciales. Ellos esperan nomás el piano. Entonces entran ahí, no, pecadores, se van a ir al infierno, se van a condenar, y se van. Porque piensan de nosotros que somos demasiado liberales. Ahora les pregunto, ¿nos estorban los instrumentos? ¿Pecamos contra Dios por tener una alabanza de esta manera? No, pero hay gente débil que sí les es estorbo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar para que esas personas no vengan. No sé qué. No, hermanos, sino que ser conscientes de que esas personas existen y van a venir. Van a venir. A lo mejor usted era uno de esos y ya Dios medio lo ha cambiado. Traía usted unos pensamientos medio radicales en cuanto a cosas y ya Dios lo ha sacudido. No, me equivoco. Hay algunos, sabemos algunos. Yo quería todas las cosas perfectas y bien derechitas, pero ¿sabe qué me topé aquí en la Biblia? Con la misericordia, con la compasión, con el amor hacia las personas. Y dije, debo ser tolerante, soportándonos unos a otros en amor. Entonces van a venir ellos, van a traer problemas de esos que les dije, que si aquí se lava como se lava, que si las hermanas traen pantalón, que si el pastor no se pone corbata, muchos se van a ir, no lo van a soportar, algunos otros se van a quedar. Hay que ser pacientes y tolerantes, porque para eso nos dio la libertad, evitar ser tropiezo para los débiles. Aquí nos lo dice el pasaje. Vamos a leerlo para que vean también en 1 Corintios capítulo 8. Allí tiene la idea de que no debemos ser tropiezo para los demás. 1 Corintios 8, 9. ¿Lo tienen ahí? Busquen. Te lo voy a leer aquí. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, estoy leyendo 1 Corintios 8, del 9 al 13. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Entendemos esa idea? Bueno, ya estamos aquí, somos un grupo numeroso. Hay cosas que a las personas aquí les estorban de mí o de ustedes. Hay que tener amor, evitar ser tropiezo para los hermanos más débiles, que ya estamos aquí, no los podemos correr. Hay que ser amorosos, tolerantes, misericordiosos, porque si nosotros decimos, es que, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de ese hermano tan débil? ¿A poco ahora tengo que andarme cuidando como por dónde piso? Porque cualquier cosa que hago le causa molestia al hermano porque es tan débil. Vamos a orar. Tener la comunión íntima con Dios nos ayuda para ser tolerantes, para soportar las debilidades de los demás. Tenemos una iglesia bonita, tenemos todo lo que necesita una iglesia para crecer. La iglesia de Corinto fue una de las iglesias más problemáticas que podemos encontrar en la Escritura. ¿Por qué? Porque no nomás esos problemas tenían de los ídolos y todo eso, sino que se hacían sus propias ideas en su mente. Unos se peleaban, tenían falta de unidad, unos decían, yo soy de Apolos, y yo de Pablo, y yo de Pedro, y yo de Cristo. Y Pablo les exhorta. ¿Sabían ustedes que la tenemos nosotros como la primera carta de Corinto? En lugar es la segunda. La primera carta no está en la Biblia. Y también hubo otra carta que se perdió. ¿Por qué les escribía el apóstol Pablo en lugar de haberse quedado con ellos más años? ¿Por qué se fue el apóstol Pablo de esa iglesia al año y medio? Era una iglesia tan insoportable, tan intolerante, que lo hicieron correr. Al apóstol Pablo, hermanos.
Escudriñen bien las escrituras y van a encontrar todo esto que les estoy diciendo. Allá había fornicación, había inmoralidad, de la cual allí habla en el capítulo 6, inmoralidad. De tal manera, dice, que uno de los miembros tenía por mujer a la esposa de su padre. Imagínense, qué clase de problemática era esa iglesia. Terrible. Entonces el apóstol Pablo duró 1 año y medio ahí y luego se fue a visitar las otras iglesias. Él la fundó durante su segundo viaje misionero y después empezó a mandarles cartas. Por cartas se comunicaba con ellos, estableciendo el fundamento de Cristo, porque eran nuevos creyentes, debían de conocer toda la escritura. Entonces por carta, porque pues ya que en persona lo querían atacar siempre. Después, por gracia y misericordia de Dios, ustedes van a leer también ese pasaje donde dice, yo sembré, Apolos, ¿qué? Sí, Apolo regó, pero Cristo es el que da el crecimiento. ¿Por qué dice eso? Dios levantó a Apolos para que fuera a Corinto en lugar de Pablo. ¿Por qué Apolos? Porque era elocuente. ¿Qué era lo que la iglesia de Corinto tenía? ¿Cuál era su problema? Ellos, hagan de cuenta que era Nueva York de nuestros días. Así de popular era esa ciudad. Tenía 2 puertos, era próspera en todos los sentidos y ellos se enfocaban mucho en lo intelectual, en la filosofía. Ellos querían que alguien les llegara y les hablara con elocuencia. Una persona preparada totalmente. Y luego se hacían discípulos de esa persona. ¿Por qué? Porque ellos querían ser igual que ellos. Filósofos. ¿Por qué? Porque ganaban mucho dinero. No crea que era gratis. No era nomás por la fama y la popularidad, sino que era porque ellos ganaban bastante dinero. Ellos se preparaban, era su oficio, pararse en un lugar y dar un discurso tan tremendo que la gente se les añadía. Y por eso decían, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. ¿Les gustó más Apolos? Porque Apolos les hablaba con elocuencia. ¿Sería que Pablo no tenía ese conocimiento de hablar con elocuencia? Sí, pero él les dijo en una ocasión, yo vengo a ustedes no con palabras de sabiduría, sino con poder. Y los exhorta continuamente, les dice, voy a ir en persona, porque ellos estaban portando muy mal. Querían nada más la fama, querían lo que se viera. Esa clase de iglesia era Corinto. Terrible. Y luego, para colmo, Dios, fíjese, a pesar de ser ellos como eran, Dios les había provisto de todos los dones. Dice, no les faltaba ninguno, tenían de todo. Es más, ahí la primera carta de Corintios es una de las más grandes cartas del Nuevo Testamento, escrita a una iglesia. Y luego está la segunda. Ocupa un gran espacio de la Biblia. Esas instrucciones que Pablo les manda por carta, porque no lo querían ver en persona. Ellos querían nomás lo divertido, lo agradable, no querían la exhortación, no querían la disciplina, no querían la corrección que el apóstol Pablo les traía, pero era necesaria para el crecimiento sano de una congregación. Preferían a Apolos que a Pablo. Pero en otra ocasión, Pablo, en una de las partes de la carta, dice que le dijo a Apolos que fuera a visitarlos otra vez y Apolos ya no fue. ¿Por qué será, hermano? Eran tan problemáticos así, tenían todos los dones. Era para que el Espíritu Santo les redarguyera y ellos tuvieran amor, tolerancia, y hicieran todo para evitar ser tropiezo para los débiles, en lugar de ser en lo que se habían convertido. Entonces ya cuando lea 1 Corintios y la estudie profundamente, se va a encontrar con todo esto. Otra de las ideas que está en este pasaje implícita es que debemos buscar el bien de los demás para que sean salvos, ¿verdad? Ahí en el versículo 31 vamos a leer, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, ¿para qué tengo libertad? ¿Para qué Dios me ha hecho libre? Para que yo pueda ser una ayuda para los demás, para que sean salvos. Aquí también tenemos todos los dones. Bueno, no todos, pero al menos no los hemos visto manifiestos. Pero puede llegar el día en que los veamos todos manifiestos. Oremos para que así sea, porque es necesario para la sana edificación de la iglesia. Pero que nuestra finalidad, hermanos, no sea abusar de la libertad que nos dio, sino ver por el beneficio de los demás,
como en el versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ese es esa es la razón para que Dios nos ha dado la libertad, no para que la usemos para mal, como lo dice en el versículo, en Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces ahora sí podemos comprender para qué Dios nos dio la libertad. ¿Para qué nos daría Dios la libertad? Ya todos tenemos una respuesta en nuestra mente. Podemos hacer todo, como decía al principio en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ni a mí ni a la iglesia. Entonces tenemos una libertad hermosa, preciosa aquí. Todos tenemos voz y voto en esta iglesia. Es una iglesia que toma en cuenta a la gente. Es una iglesia bonita. Pero como les digo, van a venir personas que van a traer ideas muy religiosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para que esta iglesia crezca? ¿Realmente estamos? ¿Sí queremos que crezca o ya con los que somos? Para que esta iglesia crezca necesita haber más personas maduras. Porque necesitamos muchos líderes que edifiquen a la iglesia, que ayuden a mantener el orden, que ayuden a aquellos débiles para que no tropiecen. Pues vamos a orar para que el Señor haga de esta iglesia, esa iglesia libre, que tenga amor por el prójimo y que busque la salvación de las almas. Esa es nuestra finalidad. Entonces, en lugar de sentarnos a juzgar y criticar a los hermanos, hay que ver en lo que podemos mejorar esta iglesia. Van a venir. Miren, ¿sabe por qué no se ha llenado esta iglesia? Porque no hemos dado el siguiente paso. Nada más eso nos falta. Madurez espiritual en nuestras vidas. Procurar la unidad, ayudar a reconciliar problemas y luego la iglesia va a crecer. Amén. ¿Qué tal si cada uno de nosotros fuéramos un líder? Cada uno con algún ministerio. Así, fíjese cuánta iglesia, cuánta población podríamos alcanzar si nosotros tuviéramos esa clase de madurez. Pero Dios no nos va a dar todavía esa cantidad de personas, que será 500 o 1000 miembros, porque no estamos listos. Habemos muchos todavía que nos falta. Entonces mire su corazón, vea en lo que a usted le falta. Haga su parte, no sea tropiezo para los demás. Busque hacer todo para la gloria de Dios. Mire, si cada vez que nosotros hacemos algo, inclinamos nuestro rostro y oramos diciéndole a Dios, Señor, esto que voy a hacer, lo voy a hacer para gloria tuya. Qué diferente sería el mundo. No nomás cuando oramos por los alimentos, sino cada vez que nos levantamos y decimos, Señor, voy a ir a trabajar para gloria tuya. Señor, voy a ir a jugar un partido de básquetbol para gloria tuya. Señor, voy a ir a disfrutar una tarde con mi familia, a comer o a un lugar a paseo, a las vacaciones, para gloria tuya. ¿Cómo sería nuestra vida? Se acabarían los problemas. Para gloria de Dios. Póngase de pie, vamos a orar para terminar este servicio. Padre amado, gracias te damos. Tú eres fiel, tú mantienes hasta ahora un remanente, un pueblo para ti. Gracias, Señor, que han pasado ya 2000 años desde que tú estuviste en la tierra, hiciste tu sacrificio por nosotros en la cruz, resucitaste y nos diste, Señor, vida nueva, un nuevo nacimiento. Gozamos de tu presencia, Espíritu Santo, tenemos tu guía, tenemos, Señor, tu unción, tu gracia sobre nosotros. Tenemos poder, los que hemos creído, el poder de alcanzar vidas, de transformar vidas. Señor, conforme a esa gracia y a ese poder, yo te pido, Señor, que a cada una de las personas que se congregan en este lugar, tú le des el discernimiento para cada cosa que hagan, para cada cosa que digan, para que lleguemos juntos a la unidad, para que lleguemos juntos a hacer una iglesia en armonía, soportándonos unos a otros en amor, ayudándonos unos a otros, edificándonos unos a otros a buenas obras,
hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y así puedas tú, Señor, hacer crecer esta congregación a las personas, al número que tú quieras, son 500, 1000 miembros. Si quieres tú levantar más pastores, misioneros, evangelistas de esta congregación y enviarlos a otros lugares, Señor, hazlo, porque sabemos que es tu voluntad, alcanzar al mundo, pero con personas maduras. Ayúdanos a ser maduros en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a no ser una iglesia problemática. Ayúdanos a ser más bien resolvedores de problemas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.